Y hoy tenemos un programa súper especial hablando de la diabetes y la relación que puede haber cuando la mamá está embarazada, que da picos de diabetes o es diabética, si eso pudiera terminar en un diagnóstico de autismo. Hay muchas preguntas que se están haciendo y muchas investigaciones en las diferentes universidades médicas que están trabajando en poder relacionar el autismo con ciertas enfermedades en los progenitores o en sus familias, los abuelos, los tíos y toda la genética alrededor. Muy bien, quiero que prestes mucha atención a esto porque en el 2015 se hicieron estudios y en el 2022 también, así que esto es bien importante que lo tengas en cuenta. Fíjate que asociaron que la diabetes gestacional con el riesgo de autismo infantil cuando estudiaron a mujeres que desarrollaron diabetes durante las 26 primeras semanas de gestación, el bebé quedaría expuesto a un aumento del riesgo de padecer autismo. O sea, no están diciendo que sí, están diciendo que pudiera estar más en riesgo de padecer autismo que en otros casos donde no está estos picos de diabetes. Según revela este estudio que se hizo en el 2015, que también lo vamos a comparar con uno que se hizo en el 2022. Entonces, cuando las mujeres desarrollan diabetes durante las primeras 26 semanas de gestación, el bebé quedaría expuesto a este riesgo mayor. Así que los autores de este estudio observaron que ese efecto en los niños que habían estado expuestos a la diabetes gestacional antes del tercer trimestre de embarazo, pero no en aquellos que habían estado expuestos a la enfermedad que lo habían estado al final del embarazo o si las mujeres tenían diabetes tipo 2 antes de quedar embarazadas. O sea que fíjate que este es un estudio bien específico y lo voy a repetir para que lo entiendas bien. Hicieron estudios a diferentes mujeres y llegaron a la conclusión que durante las primeras 26 semanas de gestación, cuando presentaban diabetes o pico de diabetes, ¿sí? Donde el médico te dice el azúcar está muy alto, estás aumentando mucho de peso, has comido mucho azúcar y básicamente eso fue un riesgo mayor de niños que nacieran con autismo. Ahora, no hacía las mujeres que tenían diabetes tipo 2 antes de quedar embarazada, ni en la parte final del embarazo, que sabemos que tenían que llegar a ciertas semanas. O sea que la conclusión, de alguna manera, decirle antes de seguir hablando de este tema, es que durante las primeras 26 semanas hay que cuidar muchísimo la boca, la boca y el azúcar, obviamente, que se ingiere. Entonces, la autora de este estudio es Annie Jian de Kaiser Permanente de California del Sur, de Pasadena. Comentó por vía telefónica cuando se le hizo estas preguntas que hay muchos factores que están asociados con el autismo, de modo que nos sorprende que la diabetes gestacional se sume a la lista. Claramente es un estudio observacional, o sea, que estuvieron observando y no pueden sacar conclusiones de casualidad, o sea, que siguen estudiando eso. Pero tú vas a ver que en el 2022 volvieron a hacer esta investigación y dio unos resultados bastante asombrantes. Destacó como novedad que la diabetes gestacional, pero no la diabetes tipo 2 preexistente, está asociada con el riesgo de autismo. Entonces, los CDC explican que la enfermedad suele aparecer en la mitad del embarazo de las mujeres sin diabetes previa. A menudo se controla con una dieta y ejercicio y desaparece después del parto. El equipo de Xi'an revisó los datos de 322,000 niños. O sea, el estudio fue bastante amplio, nacidos en los hospitales de Kaiser Permanente de California del Sur entre 1995 y el 2009. Y en un 2% de los casos la madre tenía diabetes tipo 2 preexistente. Casi el 8% estuvo expuesto a la diabetes gestacional y un 90%
por ciento no estuvo expuesto a la diabetes. Más de la mitad de las mujeres con diabetes tipo 2 y un cuarto de las mujeres con diabetes gestacional utilizó medicamentos para la enfermedad durante el embarazo. Entonces, casi de esas 322.000 nacimientos, casi 3.400 niños recibieron un diagnóstico asociado con algún trastorno del espectro autista, TEA, en los primeros años de vida. La diabetes gestacional detectada antes de los 6 o 5 meses del embarazo estuvo asociada con la aparición del autismo, aún tras considerar los antecedentes familiares del TEA, el tabaquismo materno, la altura y el peso previo al embarazo y el peso durante la gestación, según publica el equipo de esta investigación. Los hijos de las mujeres con diabetes gestacional al comienzo del embarazo eran un 42% más propensos a los que le diagnosticaran autismo que los hijos de las mujeres sin diabetes. El diabetes tipo 2 también mostró esa asociación que los autores pudieron atribuir a factores como la edad maternal y los problemas de salud. Como ves, este estudio da mucho que hablar y ahora entonces voy a compartirte el otro estudio y me encantaría que escribas tus preguntas porque esto está impresionante y básicamente esto es muy, pero muy importante. Ahora, ya en el 2022, el autismo infantil fue vinculada a la diabetes materna, ¿no? Y vemos que, claro, que cuando se le da mucho azúcar a los niños con autismo, generan bastante perretas, ¿no es cierto? Y agresividad. Los científicos estadounidenses han descubierto que la presencia de diabetes en una madre se asocia con mayor riesgo de síntomas de trastorno del espectro autista en su hijo, como se informó obviamente en la revista, en lo que te acabo de enseñar, los factores de riesgo para desarrollar autismo incluían tanto la diabetes tipo 2 como la diabetes tipo 1 y la diabetes del embarazo. Como vemos, este estudio se está desarrollando, aunque los trastornos del espectro autista, incluidos el síndrome de Asperger, se consideran relacionados genéticamente, los factores externos también pueden influir en el riesgo de que ocurran. En particular, entonces las características del curso del embarazo y el parto juegan un papel importante a la aparición del autismo que se asocia con la edad de la madre, la edad del padre, que eso es muy importante también en el momento del parto, con el parto prematuro, el peso al nacer, la duración del parto, el amamantamiento también, al igual que con cualquier otra enfermedad o trastorno de un niño. El riesgo de un niño a desarrollar el trastorno del espectro autista puede verse influido por la salud física, la salud mental de la madre durante el embarazo. Entonces, para averiguar, obviamente, cómo la presencia de diabetes durante el embarazo afecta el riesgo, esta mujer obviamente hizo este estudio, ¿sí? Pero ahora en este caso examinaron a 419.425 niños nacidos, ¿sí? Entre otra vez, esas cifras que habíamos hablado en 1995 y el 2012. Entonces, 621 madres fueron diagnosticadas con diabetes tipo 1. 9.453 fueron diagnosticados con tipo 2 y 11.992 fueron diagnosticados con diabetes durante el embarazo antes de las 26 semanas de gestación. Además, se encontró que 24.505 mujeres tenían síntomas característicos de la diabetes gestacional después de las 26 semanas de gestación y los datos recopilados para contabilizar como variables incidentales incluyeron el sexo del niño, la edad de la madre al momento del parto, su nivel socioeconómico, la presencia de diversas enfermedades y la raza.
Durante estos 7 años se encontraron síntomas de trastorno del espectro autista en 5.827 niños. O sea que todavía la investigación que esta doctora continuó y está continuando, ¿no es cierto? Porque sigue examinando los nacimientos y qué pasa durante el embarazo de la mamá. Tenían un mayor riesgo, estas personas tenían un mayor riesgo de desarrollar síntomas del trastorno del espectro autista, aquellas madres que durante los 26 semanas de gestación dieron con diabetes. En particular, el riesgo aumentó en presencia de diabetes de tipo 2 y diabetes en mujeres embarazadas durante las 26 semanas de gestación y fue más alto en diabetes tipo 1. Como vemos, hay un poquito de contradicción en este estudio y entre el anterior, pero sí una cosa está en claro. Y lo que está en claro es que durante las 26 semanas primeras del embarazo es muy importante controlar el azúcar que ingiere la mamá, porque eso pudiera determinar y detonar, mejor dicho, más riesgos para el autismo. Entonces, el nuevo trabajo complementa los hallazgos anteriores al agregar la diabetes tipo 1 dependiente de insulina en la madre durante el embarazo al grupo de riesgo de desarrollar autismo. Entonces tenemos varios grupos, ¿sí? Varios grupos y vemos que sí está pasando que durante las 26 semanas vemos una línea que crece mucho más durante este tiempo de gestación en poder producir autismo cuando nace el bebé. Obviamente, durante las gestaciones que se están formando muchas cosas en el cuerpo del niño y por eso hay que tener ese cuidado muy, pero muy extremo. Clásicamente, la diabetes se suele dividir en dos tipos y en el marzo de 2022 los científicos europeos propusieron expandir esta clasificación en 5 tipos, al tiempo de que señalaron que la efectividad de los diferentes métodos de tratamiento para cada uno de ellos puede diferir. O sea que la diabetes no es nada bueno para los niños con autismo. Y claro, y también pudiera ser que hay riesgo de diabetes en el niño, ¿no es cierto? Por esta tendencia que durante el embarazo la mamá pudo tener durante esas 26 semanas donde el azúcar hubo mucho consumo de azúcar y básicamente pues la mamá desarrolló diabetes. Ahora también puede ser que eso estaba, ¿no es cierto?, ya en su cuerpo por una línea generacional y detonó la diabetes en la mamá y la diabetes en la mamá detonó el autismo en el niño. Claro, esto es estudios. Hasta ahora no llegaron a ninguna conclusión. Por eso es que el autismo es un espectro, porque ves que la ciencia todavía no se puede poner de acuerdo, pero sí dice alto riesgo. Y cuando dicen alto riesgo, em, tener embarazo cuando la mamá es grande, o sea, cuando ya está pasada de la edad y está en una edad de riesgo, ¿sí? Que eso sería muy bueno analizarlo, ¿no? Para tener planificación familiar y poder evitar estas situaciones lo más posible, ¿no es cierto? Lo más posible, porque Dios es el que pone el día y la hora que ese niño va a nacer, o sea, y que ese niño va a ser engendrado y todo lo que va a poder suceder alrededor de la vida del niño va a ser para bien si obviamente estamos trabajando lo más posible. Muy bien, tengo preguntas. Tengo preguntas y una de las preguntas que me han hecho es si la risperidona puede causar diabetes o también el Abilify o aripiprazole, ¿sí? Entonces, acá hay una cosa bastante importante que ya que estamos hablando de la diabetes y la diabetes pudiera detonarse, ¿no es cierto?
con la obesidad de los niños. Sabemos que los niños con autismo a veces la obesidad es algo que no se puede evitar, no es cierto que la desarrollen, pero sí se puede trabajar para que no la mantengan, ¿sí? Y ahí es donde necesitamos trabajar juntos para poder mejorar la calidad de alimentación que el niño está recibiendo, ¿sí? Esto es bastante importante, por eso tenemos que trabajar junto con todo el equipo médico para que el equipo médico pueda tomar decisiones si algunas medicinas pudieran potenciar la diabetes en el niño, el poder reemplazarlas con otras. Pero en este caso estamos hablando de las mujeres embarazadas que tienen diabetes durante las primeras semanas de gestación, 26 semanas primeras. Y ya en este programa hemos hablado de las embarazadas, de los riesgos que puede haber. Otro de los riesgos que también puede haber, que vamos a hablar y estuvimos hablando, es la herencia genética de los padres, ¿sí? La herencia genética de problemas neurológicos en el ADN del padre, o sea, en la genealogía, en la historia genética, en este árbol genealógico del papá, ¿no es cierto? Donde vemos que hay enfermedades mentales, donde hay problemas de personalidad en el papá, o doble personalidad, o también tienen bipolaridad, o a veces esquizofrenia, también en los abuelos del lado paterno. Y entonces si empezamos a juntar el lado materno, las dificultades del lado materno y las dificultades de salud del lado paterno, obviamente vemos que en el niño hay una combinación de ambos lados, porque obviamente está siendo engendrado por un papá y está en el útero de una mamá y va a absorber eso, más toda la parte ambiental, que eso sí es traumático. Estamos viendo la proliferación del autismo en una manera eh, como una plaga. Y esto lo podemos observar en los lugares donde hay mucho más em, problemas con el consumo de los pesticidas y herbicidas. Y en las zonas rurales vemos que el autismo se está dando, deformaciones físicas también, porque estos pesticidas y herbicidas están cambiando el ADN de lo que come la persona para mantener más el producto, para poder ser vendible. Le echan un cambio molecular, ¿sí? A la manzana, y cuando la mamá se come la manzana con todo ese producto químico, obviamente causa cambios en el cuerpo y enfermedades, no solamente cáncer, sino otras enfermedades como el autismo. Por eso es que tenemos que trabajar fuertemente para cuidar no solamente nuestra salud, sino la salud del mundo entero, de esta tierra en la cual tenemos la responsabilidad de cuidarlo y de poder producir herramientas que sean de beneficio para la humanidad y no de destrucción para la humanidad. Así que sabemos que el autismo va a seguir creciendo y, y también va a seguir creciendo las investigaciones sobre el autismo, así que también vamos a ver que va a haber resultados. Lo importante es que te pongas a trabajar desde ahora. Ah, y si necesitas hablar conmigo, porque básicamente no has podido lidiar con el autismo y necesitas que te ayude con una guía para tu vida y obviamente poder guiar la salud del niño y compartir conmigo diferentes decisiones que tienes que tomar y ayudarte a poder decidir lo mejor y en el mejor interés de tu hijo. Puedes hacer una cita gratuita momentáneamente por tiempo limitado de 30 minutos para poder hablar conmigo y obviamente darle las gracias a todos ustedes que están ahí siempre escuchando y aportando tanto. Todos estos temas salen de las preguntas que hacen ustedes, así que, ¿qué haces tú que estás ahí escuchando? Así que si tienes preguntas, me encantaría que lo escribas debajo de los blogs o también debajo del video o en los podcasts o cuando lo escuches en vivo, puedes
también comunicarte conmigo a través de mi página silvanaarmentano.com. Este es un tema que no termina, ¿no? Que tiene un montón de información constante y actual. O sea que cuando volvemos a revisar estos datos de aquí a 10 años, todavía vamos a seguir viendo el crecimiento de estos números y vamos a seguir viendo que la diabetes puede ser un riesgo grande para producir autismo en el bebé que se está gestando en el vientre de la mami. Así que hay que cuidar a esa mamá y hay que cuidar también la tierra, ¿no es cierto?, donde vivimos, la ciudad donde vivimos, para que no solamente los factores familiares y genéticos, sino los ambientales, que son los más peligrosos, eh, nos traigan toda esa situación que se pudiera evitar. Muy bien, yo soy la doctora Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos más. Hoy aprendimos muchísimo sobre la diabetes y el autismo y vamos a seguir aprendiendo mucho más en los próximos programas de otros temas. Así que quédate ahí porque venimos con mucho más. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.